Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Yo soy Andrea Espósito y durante la próxima horita y media más o menos voy a moderar este debate sobre canariedad, un tema amplísimo del que podemos estar horas y horas en realidad hablando, pero bueno, vamos a intentar aterrizarlo, condensarlo un poquito e intentar tocar todos los subtemas que tiene dentro. Antes que nada quería decirles que esto no es una charla ni es una ponencia, sino que es un debate abierto, es una gran conversación en la que pueden participar todo el que quiera, es simplemente levantando la mano, el compañero les acercará al micro y cualquier duda que les surja, que le quieran preguntar a los invitados, que ahora los vamos a presentar, una reflexión que quieran compartir o simplemente cualquier opinión, pues estaremos aquí para escucharlos porque eso, pues muchas veces sale de la propia gente del público temas súper interesantes, más incluso que los que hemos planteado nosotros, así que estaremos encantados de escucharles. Así que bueno, ahora sí, empiezo presentándoles a las tres personas que me acompañan hoy. Quiero contarles brevemente un poquito de cada uno para que los conozcan bien y una vez que los escuchemos pues sepan a qué se están refiriendo. Empezamos por Elena. Elena Marrero, ella es graduada en Estudios Clásicos por la Universidad de La Laguna y especializada en gestión del patrimonio cultural a través de un máster también en la ULL. Dedica su espacio en redes sociales, seguro que muchos la conocerán, a la divulgación del patrimonio canario con un lenguaje informal, ya que Elena pues considera que todo el mundo tiene derecho a conocer lo que nos hace ser nosotros y esos estudios pues no deben quedarse únicamente en el núcleo academicista, sino que resulta accesible para todo el mundo, debe resultar accesible para todo el mundo. Entre los proyectos de difusión patrimonial en los que ha participado destacan los que ha hecho con la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Así que bienvenida, Elena. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. No sé, a ver. Hola, ¿se me escucha? Sí. Creo que sí. Sí, bueno, muchas gracias. Seguimos con Natalia Guillén. Ella es licenciada en Geografía e Historia y en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en el ámbito educativo, en donde ha trabajado de todo. Ha trabajado como docente, como asesora de formación de profesorado, como coordinadora de proyectos de innovación, jefa de estudios y también directora. Hasta este curso en el que ha vuelto a la docencia, ha estado al frente de la dirección del Instituto de Secundaria en el sur de Tenerife, con más de 1.300 estudiantes que integran hasta 35 nacionalidades diferentes. Nunca ha dejado tampoco de mantener su vínculo con los medios de comunicación. Y en 2022 publicó su primera novela, Mira que eres boba, de la que ya se han editado 12 ediciones, y en el año 2024 vio la luz su segunda novela, que además la va a presentar aquí estos días, La Magua de Guada, que cuenta con 5 ediciones ahora mismo en circulación. Bienvenida también, Natalia. Muchas gracias, gracias. Vaya presentación, así de gusto, gracias. Y terminamos ya con Borja Rubio. Estudió Ciencias Políticas y Derecho en Granada, especializándose en Derechos Humanos. Desde muy joven tuvo ese interés por la cultura y por la identidad canaria, lo que le ha llevado pues, a vivir experiencias de participación en el campo del activismo social y también político, formando parte de movimientos como el que se opuso a las prospecciones petrolíferas y siendo también concejal de Somos Lanzarote en el Ayuntamiento de Arrecife durante una legislatura. Ahora combina su compromiso y su pasión por las islas con su labor profesional en el ámbito de la función pública como jurista especialista en urbanismo. En 2022 también presentó su libro 928922, Apuntes sobre la canariedad hirviendo, de Editorial Tamaimos, un ensayo que es el primer acercamiento a las nuevas aristas que componen la identidad canaria, con especial atención a las nuevas formas culturales a través de las cuales se expresa la juventud isleña. Bienvenido, Borja. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Me alegro. Pues bueno, ahora que ya los conocen y antes de empezar a meternos ya en materia, sí o sí, sí que me gustaría definir el concepto, empezar por qué es exactamente la canariedad. Ahora se los voy a preguntar a ustedes, ya se los adelanto, pero me voy a ir directamente a la definición de la Academia Canaria de la Lengua, a cómo definen este concepto. Figuran 3 sentidos. El primero, cualidad o condición de canario, especialmente referida a la idiosincrasia de los isleños y a sus manifestaciones culturales. El segundo, conjunto de elementos y factores característicos y diferenciales del pueblo canario y todo lo que en él acontece como expresión de su identidad. Y el tercero, amor o apego a lo canario. En ese conjunto de elementos de los que hablan, podríamos destacarlos de la siguiente manera. Está la identidad cultural, que es lo que nos diferencia del resto del mundo. Ahí pues puede entrar la gastronomía, el lenguaje, la música, la lengua, la forma de vida que tenemos y de expresarnos. Las influencias históricas y geográficas, que es la mezcla que tenemos. El apego a lo canario, que ya lo decíamos antes, la conexión con la naturaleza y con el paisaje y el sentimiento de pertenencia. Esto es de lo que habla el sentido
literal, lo más objetivo posible en la Academia Canaria de la Lengua. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes, porque creo que también es un concepto que si les preguntas a cada uno del público lo definiría de una manera, todos tenemos ese sentimiento de canariedad y lo expresamos de una manera o de otra. Ustedes, ¿qué es la canariedad para ustedes? Empiezo por Borja, que lo tengo al lado. Vale, a mí me parece que el punto de partida del que empiezas, Andrea, es muy interesante porque efectivamente el concepto canariedad es un concepto que se encuentra en el diccionario que escribe o que realiza la Academia Canaria de la Lengua, pero, por ejemplo, no se encuentra en el diccionario que hace la RAE. Y creo que es un buen punto de partida porque al final sí que hay otros elementos de lo que es las expresiones culturales de los pueblos que componen el Estado español que sí aparecen, como puede ser la catalanidad o la vasquedad, y sin embargo nosotros no aparecemos. Me parece que es interesante eso, ¿no? Personalmente pienso que la canariedad es la expresión cultural natural del ser canario y que más que preguntarnos qué es, a lo mejor cabría abrir el melón sobre qué podemos hacer porque se mantenga, ¿no? En un momento histórico como el que vivimos, en el que hay una cierta tiranía de los algoritmos, en el que de alguna forma vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en el que los intereses, los deseos cada vez se estandarizan más. Y bueno, me parece que es algo en lo que podemos ahondar durante el debate. Natalia, ¿qué es para ti? Bueno, la canariedad yo creo que es algo que se construye día a día, no es algo que podamos definir. Yo hablo de la identidad, cuando hablamos de la identidad, creo que no es algo que está escrito, es un proceso que tenemos nosotros, que tenemos que buscarnos y encontrarnos. Estoy de acuerdo un poco con lo que dice mi compañero en eso de aldea global, y una como tiene más años que ellos, pues sabe que en el 2000, cuando el tiempo y el espacio saltan por los aires y estamos conectados en todas las partes del mundo y nos vendieron la gran aldea global donde todos íbamos a participar de la misma manera, es verdad que frente a eso nos quedaba, ya lo decía Chomsky, lo de la soberanía cultural, ¿no? Que es que tenemos que formar parte de esa orquesta, ¿no? Yo creo que realmente las culturas en este mundo, que no creo que no sean muy diferentes y que además compartimos con otros pueblos muchas cosas en común, pero es perseguirnos, es como buscarse uno, porque el sentimiento de pertenencia forma parte del propio ser humano, es decir, formar parte de un grupo, lo hacen los adolescentes, lo hacemos todos, y ese grupo pues es donde tenemos puntos en común que nos han condicionado. Hablábamos antes, el paisaje nos condiciona, ¿no? Un poco. Pues creo que en ese sentimiento de pertenencia, esa soberanía cultural que a lo mejor pasó inadvertida, ahora se hace más necesaria. Y esto es un ejemplo. Tanta gente aquí que tiene ansia, necesidad, sed de conversación pausada y conversación sana, tan necesaria de un tema como puede ser nuestra propia cultura. ¿Qué queremos ser? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que podemos potenciar? Porque podemos tener cosas buenas y cosas malas. Esa soberanía cultural, entonces entiendo que la identidad es algo que persigue, ¿no? Y que cada uno nos los preguntamos, no me quiero... Y luego tenemos la identidad de grupo, que viene a ser esa canariedad, pero que igual es el amor a lo canario, que no tienes que ser de aquí, es simple, porque a lo mejor también pasas una aldea global, es decir, un ejemplo. Cuando yo era más jovencita y a gente que tiene más o menos mi edad, nos veíamos en la plaza, en el pueblo, hablábamos con los mayores. Esto ha cambiado en las generaciones que yo me encuentro ahora, ¿no? Esas plazas, a mí me parecía loco cuando yo veía las series de televisión y la gente quedaba en los centros comerciales. O sea, no sé si a ustedes les pasaba, a los mayores, pero me parecía una locura. Hoy la gente joven queda en centros comerciales, ¿no? En la zona sur, ¿a que sí? Entonces dices tú, hemos perdido esa identidad, como esa gran orquesta donde están los violines, donde hay culturas comunes, pero cada uno tiene un timbre diferente. Y creo que es responsabilidad de nosotros que estamos aquí, pensar la sociedad, buscar ese timbre que nos distingue, ¿no? Dentro de todas las culturas que hay. Si no seremos la misma cultura y yo una orquesta donde solo hayan violines, pues tampoco me interesa. Me gusta una orquesta donde haya todos los instrumentos del mundo y con variedad. Y Elena, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con mis dos compañeros, o sea, me acaba de parecer espectacular las dos aportaciones. Me llama sobre todo la atención lo que estaba diciendo antes Borja de la RAE, que a lo mejor define otros conceptos de orgullo, de pertenencia, pero no define el canario. Y bueno, pues también me gustaría aportar que
que a lo mejor nos podemos sentir nosotros un poco de menos, de decir, ay, a lo mejor no importa tanto Canarias porque no aparecemos en la RAE. Yo, como filóloga, creo que estoy un poco en contra de que se nos tenga que adoctrinar y de que tengamos que estar dirigidos nuestro lenguaje a través de una institución, porque, bueno, aparece a lo mejor la Academia Canaria de la Lengua. Y también creo que la canariedad es algo que no se puede definir de una manera tan objetiva y tan tajante. En plan, es un concepto que, perdón por el en plan, soy generación Z, se me va a escapar muchísimas veces. Es un concepto que puede rozar un poco más lo filosofal, lo filosófico. Y yo creo que a lo mejor para mí, que soy lagunera de toda la vida, la canariedad es una cosa, pero para alguien del Ortigal es una cosa completamente distinta. Y para ti que eres del sur es algo distinto. Entonces yo creo que cada uno vive su canariedad y mientras lo haga con respeto, y eso, con respeto hacia la cultura, hacia el entorno y esos conceptos que hablábamos en la parte objetiva, yo creo que es aceptada cualquier canariedad, con respeto siempre. Hay una, como yo antes comentaba, ¿no? Que quizás la pregunta podría ser reformulada hacia cómo hacemos para mantener la canariedad en el mundo global en el que vivimos, como decían las compañeras, ¿no? Efectivamente. Yo también quiero que en la orquesta nosotros tengamos un instrumento particular nuestro. Aunque sean unos platillos, da igual, pero Hombre, que sea un platillo... podemos utilizar el timple, ¿no? Ya que lo tenemos. Exacto, incorporamos al timple a esa gran orquesta. Entonces, para conseguir eso, en un mundo en el que vivimos, estamos viendo que la globalización cultural avanza a través de la tiranía del algoritmo, a través de las redes sociales, y tenemos que intentar por todos los medios mantener, ¿no? la expresión cultural de lo que somos. En esa perspectiva, creo que hay 4 elementos que son claves. El primero es poner la identidad constantemente en duda, no parapetarnos detrás de una trinchera, de un tótem, en el que digamos, bueno, esto es lo que nos define y acotamos un cuadrado del que no nos podemos salir. Después también tiene que ser una identidad que tenemos que hacerla subvertir, ¿no? Tenemos que intentar rebelarnos contra ella también en algún momento para que esté viva. Después también es una identidad, la identidad a la que debemos aspirar como sociedad, si queremos mantenerla, debe ser una identidad también que abrace las propias sinergias del futuro. Y en el caso de Canarias, y es una de las hipótesis que yo defiendo en el ensayo, precisamente contamos con una vanguardia cultural a través de la música urbana, a través de la escritura, a través de la creación de contenido en redes sociales, que está precisamente caminando en ese vector, hacia ese desarrollo. Es decir, estamos abrazando la identidad canaria también a través de las nuevas fórmulas de expresión sociales, que no se quede única y exclusivamente en un decorado y en una actuación folclórica, sino que también encontremos canariedad a través de las burbujitas de Instagram o haciendo scroll en TikTok, y eso creo que se está logrando. Y después, por otro lado, lo más importante, tenemos que hacer que la canariedad se construya como sentido común, no como algo que tengamos que forzar, exotizándolo, o en un momento determinado reprimirlo a través del complejo de inferioridad o endofobia del que se hablaba antes aquí, sino tenemos que hacer de la canariedad un hecho cotidiano de la naturaleza más. O sea, lo que estamos haciendo hoy aquí forma parte también de la identidad por la forma en la que nos expresamos, por el lugar en el que estamos, por lo que estamos diciendo. Entonces, la canariedad tiene que impregnar la realidad de nuestras vidas, que no sea algo pensado, sino que sea algo cotidiano. Hablabas ahora de la parte más cultural y quiero que sigamos por aquí, ahora que ya hemos definido un poco el concepto, vamos a seguir ahondando en el terreno cultural y musical. Siempre hemos tenido referentes canarios a nivel internacional, porque el producto canario es verdad que siempre ha gustado mucho, ha triunfado. Internacional fue José Vélez, Los Abandeños o Los Gofiones, y lo son también ahora Quevedo, Michael de la Calle o Cruz Cafuné. ¿Qué hay de diferente? Les quiero preguntar ahora. Todos han llevado Canarias por bandera, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Parece que lo tradicional, el folclore, tiene ese más arraigo a la tierra? ¿O es más canario que ahora la música moderna y comercial? ¿Creen que, por ejemplo, una canción de Quevedo nos identifica como canarios o que, por el contrario, es algo más, lo mismo que puede hacer un artista en cualquier otra punta del mundo? Venga, Elena, te quiero escuchar. Yo no sé si nos identifica como canarios, pero sí que pone Canarias en el mapa y lo pone con orgullo. A lo mejor otros artistas no, pero me pones el ejemplo de Quevedo, que desde que empezó a cantar lleva colgada una pintadera en el cuello y lleva por orgullo siempre que es canario, a pesar de que Quevedo no nació en Canarias, pero se ha criado toda su vida aquí, y su familia toda es canaria. No sé si lo podemos comparar a lo mejor con los Gofiones, con los guaracheros, con quien sea,
pero es música canaria, o sea, no es música del estilo canario, pero es música que está muy impregnada de influencias canarias y que todo el rato lo está mencionando. Yo no sé si a lo mejor se hace por moda, que sinceramente no creo, porque esta gente empezó a hacerlo antes de que explotara la ola canaria, sobre todo pues eso, Cruz Cafuné, Michael de la Calle, empezaron a hacerlo antes de que explotara esa ola de estar de moda de Canarias, de que ahora todos los artistas buenos de España son de Canarias, pero no sé, la verdad que es una cosa bastante complicada, porque yo por un lado, como generación Z, me encanta esa música, la disfruto, y a mí yo me voy de fiesta afuera y me ponen una canción de Quevedo, de Cruz Cafuné, y yo es que no quepo en mí, porque digo, yo soy canaria y eso es de mi tierra. ¿Sabes? Y estoy muy orgullosa, porque a lo mejor me pasa con otros artistas que también son de aquí y no siento ese orgullo, porque no llevan ellos la canariedad, el concepto a lo mejor que tengan ellos de canariedad hacia adelante y hablan de sus islas. Porque a lo mejor otros artistas, Quevedo, por ejemplo, se queda un poco más en lo superficial, en lo estético, pero sí tenemos a Cruz Cafuné, que siempre está haciendo este activismo pro Canarias y este activismo de intentar que las islas tengan pues los avances que tengan que tener y que se luche por nuestro bienestar. Entonces, pues compararlos, pues no sé, porque son estilos de música distintos y al final es la moda. Si estuviera de moda a lo mejor hacer música folclórica únicamente, pues a lo mejor estaría Quevedo y Cruz Cafuné ahí los dos montándose una noche de taifa. Pero bueno, son modas al final. Claro, pero les quiero preguntar, Natalia y Borja, ahora, para seguir un poco en el tema. ¿Las expresiones culturales de origen canario son per se canariedad? O sea, ¿es el origen de ese artista el que determina la defensa de la tierra? Yo creo que no, ya les dejo que desarrolle, pero yo ahí no... Bueno, yo de la música esa, pues como comprenderán, la que le escucho a mis hijos o a lo mejor alumnado que veo por ahí y que ya están por aquí por la laguna y me sorprende y lo conocen y tal, pues no lo... Pero sí creo que estamos hablando de esa identidad como un proceso. Estamos hablando de construirnos la identidad, de buscar nuestras raíces y aprendernos a explicarnos nosotros mismos, ¿no? Porque necesitamos tener algo en el suelo. Y yo creo que aquí está el ejemplo, somos otra generación, ¿no? Y en ese sentido, pero espera lo que te voy a decir, yo vengo de una generación en la que además todavía estábamos en ese estado casi caciquil, de complejo, de los canarios no podemos, veníamos de otra época histórica, entonces nos hacían falta referentes. No estoy en contra de la música, celebro que hayan, cuanto más faros y más referentes haya, me guste o no me guste, mejor, porque le hacen confiar a toda esta gente joven que se puede, porque no encontrábamos escritores canarios, yo veo las series de televisión ahora y veo paisajes canarios, veo tal, pero no es porque sea lo mejor lo mío, sino porque al mundo hay que entenderlo en la diversidad. Y existía como una cultura durante una época y después de la transición donde esto era lo correcto, lo tal. Entonces, ¿quién no tenías opciones de escribir y tú decir, oye, hay autora, me encanta la literatura, las mujeres canarias que están saltando, esas chicas jóvenes, esos grupos de poetas? O sea, es otra generación y otra identidad. La mía, como la de muchos de aquí, era un poco de la parte caciquil, de agachar la cabeza y de que todo lo bueno venía de fuera. Y ahora estoy súper orgullosa de que estas nuevas generaciones, como dice Elena, lo ponen en el mapa, pero que además tiren de más para creernos que se puede y significarnos. Que no es mejor que los demás, nunca. Eso no entrará a mí, pero quiero que formar parte de esa orquesta grande que es el mundo, aunque sea con un platillo, pero que suene, ¿no? Ese es lo que, sin hablar de la música. A mí me parece que lo acabas de definir genial, la verdad. O sea, no es ser mejor que nadie, pero tampoco menos. Yo creo que ese es el planteamiento. Y históricamente en el archipiélago, habitualmente el planteamiento que se ha hecho es que para triunfar había que salir. Incluso hay cantantes que han cambiado hasta el acento para triunfar fuera del archipiélago. Y periodistas. Y periodistas, que de todo, ¿no? Entonces, que haya una constelación ahora de gente. Después también en la parte del género urbano hay un punto de clasismo también en el análisis que se hace. Como es una música que a priori es pues repetitiva, monótona y no sé qué, pues parece que no tiene el mismo o que impregna menos la sociedad canaria o que tiene menos nivel, ni mucho menos. Es decir, que Canarias hoy por hoy sea uno de los epicentros de la música urbana global es algo que nos tiene que inflar el pecho. Y si analizamos después los ingredientes ya un poco más en detalle, estamos hablando de que hay un montón de gente que sin ayuda de ninguna multinacional están haciendo música mayoritariamente radicada en el archipiélago, hablando de sus lugares cotidianos,
no con el intento de postalizarlos turísticamente ni hacer una especie de postal, sino porque son sus lugares en los que se reúnen, en la plaza, en la caleta de Famara, en el barrio de Chamán, donde sea, ¿no? Que son sus lugares cotidianos y están haciéndolo hablando el español, la variable española hablada aquí en este archipiélago, en esta tierra. Son elementos que en un momento, como decía anteriormente, en el que a priori cabría esperar una juventud pues más pensando en qué se hace en otras latitudes, está pensando en lo que está pasando aquí. Y eso es algo que yo creo que es muy importante, muy interesante, que sea la propia vanguardia cultural de la juventud canaria la que esté redefiniendo un poco las aristas de la nueva canariedad que se está generando, que se está construyendo al mismo tiempo que están teniendo éxito. Que el mensaje hoy que manda Quevedo, que manda Cruz Cafuneo, que manda Andrea Abreu a la sociedad canaria sea que se puede hablar desde aquí de lo que pasa aquí y que se puede triunfar haciéndolo aquí, creo que hay pocos mensajes más poderosos hoy por hoy para la autoestima y el futuro de la juventud canaria y de la Canarias que queremos construir. ¿Pasamos al siguiente o quieren aportar algo de esto? O a lo mejor alguien del público quiere O alguien sumar del público. algo. Les recuerdo que les animo a participar. Simplemente si levantan un poquito la mano, cualquier compañero les acerca un micro. Así que bueno, les dejo ahí la idea. Si quieren vayan reposando un poco la idea que tengan y lo vamos viendo. Si me dejas, que antes Sí, claro. preguntaste lo de que si nacer, en otras palabras, que si Sí. nacer en las islas ya te da ese puesto de defensor de las islas. Yo creo que eso es algo que hay que ganárselo también, que es lo que decía antes, que hay artistas que salen de cualquier tipo de arte, o a lo mejor personas propias de Canarias que a lo mejor no están públicas y eso, que son canarias y que a lo mejor presumen mucho de ser canaria, pero que no están relacionadas con esa defensa. Que creo que es una cosa que me parece muy interesante y que se perdió un poco en la conversación. Y yo creo que eso es algo que entiendo que haya gente que lo ignore, pero también entiendo que me gustaría que las personas que son públicas, las personas que llevan esa Canarias por bandera todo el rato, sí se abanderen también de la defensa de las islas y que estén ahí cuando hace falta y cuando hay que estar, y no solamente por soy canario, tengo una bandera que la pongo detrás de mis videoclips o donde sea, y ya está chulísimo porque a todo el mundo le encanta Canarias y porque lo que decíamos antes también de la exotización de las islas, porque yo creo que hay mucha gente joven aquí, mucha gente que tendrá TikTok y que habrá visto el típico tren que sale de ahora de la gente de la península, como diciendo que Canarias es lo mejor y que ellos se sienten parte de las islas, pero esa gente después, ¿dónde está? Cuando hemos hecho manifestaciones, cuando pedimos ayuda y cuando gritamos para que ellos también nos den la voz que necesitamos y no solo cuando hay que venir a bañarse y decir me siento canario de corazón. Y ya está, solo quería aportar eso, podemos seguir. Aquí hay futuro, entonces. Claro, yo creo que es un compromiso de vivir, ¿no? No hace falta de defender contra otros, sino entendernos también lo que estamos. Y se hace desde que te levantas por la mañana. Pero también, aunque no queramos entrar en eso, es política, hacemos política desde que te levantas. Si vienes como yo venía antes y alguien del coche te tira una colilla en el medio de la carretera, eso ya está siendo política, ¿no? De canariedad o de sentirlo, ¿no? Eso es querer o no querer, y yo creo que partimos, el nacimiento no te lo da este pueblo como cualquier otro. Creo que además somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Y por apuntar otra cosa más, yo creo que esta generación, en cierta forma, yo soy moderadamente optimista con esta nueva generación como se está notando, ¿no? O sea, que creo que el futuro viene bien, con cosas positivas, ¿no? Y creo que esta nueva generación, un poco estos debates se los plantea poco. Yo creo que es a lo mejor un esquema un poco, y me incluyo en esta parte, boomer, ¿vale? Por así decirlo. Me incluyo en este tema porque eso, lo que decía antes Elena, ¿no? O sea, Quevedo nació en Madrid, nadie plantea que Quevedo no sea madrileño. Convivimos ahora mismo, que no sea canario, quiero decir, convivimos ahora mismo en nuestras realidades insulares con un montón de personas que son hijos de migrantes de segunda generación o migrantes de primera generación, que están totalmente integrados dentro de nuestras sociedades, y yo aspiro y creo que la canariedad que tenemos que construir incluya a todas estas personas. De hecho, yo creo que está pasando. Cada vez, oye, no sé, vamos a poner otra vez el ejemplo de la música urbana. El hit mundial que fue Cayó la Noche, ¿no? Cuando tú ves esa fotografía de las personas que componían
ese tema, pues te das cuenta de que al final lo canario trasciende más allá de la raza, trasciende más allá del lugar de nacimiento, trasciende más allá de tal. Es un compromiso, evidentemente, con el lugar en el que vives, y también creo que hoy por hoy los límites de la canariedad están incorporando todas estas nuevas voces, estas nuevas formas de entender el mundo, y están enriqueciendo lo que somos como pueblo. Enseguida vamos a profundizar también en esto, pero es verdad que otra parte fundamental de este debate es la educación. Aquí seguramente Natalia nos podrá hablar bastante. Yo les pregunto, ¿qué conocimiento real hay de la historia de Canarias, más allá de las redes, más allá de la labor que está haciendo Elena, que está interesando un montón a muchísimos jóvenes, de ahí su éxito? Si tanta gente la ve es porque interesa mucho realmente conocer la historia de Canarias. Canariedad es conocer la obra de Josefina de la Torre, de Óscar Domínguez, es saber quién fue Tebaldo Power o por qué el Padre Ancheta tiene una rotonda. Entonces, ¿todo esto realmente se sabe? O sea, ustedes, por ejemplo, Natalia, ¿esto se conoce en las aulas? ¿La gente conoce la historia de Canarias? Es suspendido, maestra. A ver, en este caso, nosotros estamos en el aula, entramos a... Lo que tienes que formar son ciudadanos y ciudadanas, y sí, en algunos sitios pues habrán más interés o no, pero sobre todo es una responsabilidad de todo, las conversaciones con los abuelos, el preocuparte por tu sobrina. Quizás ella engancha más a que ellos atiendan a esto, y es una labor increíble, por lo cual hay que felicitarla, a que conozcan un poco más. Tampoco es ser canario saberte todos los referentes o quién es Ancheta o quién tal, porque es una acumulación de conocimiento. Es más bien, lo que estamos hablando es un amor por Canarias, por interesarte, por conocer tus raíces. Yo vengo de un instituto donde tenemos, este año he terminado la dirección, ahí está mi compañero que ahora lo engañé y está al frente, pero en nuestro instituto, Cristian, tenemos 1.300 alumnos y alumnas, más de 35 nacionalidades, pero de tal cual que te están llegando. Hoy se queda un sitio libre y mañana ocupan otro. Estamos hablando de que solo nos faltan los pupitres literas. Estamos en el sur, donde hay muchas nacionalidades. Cuando yo cogí la dirección y ellos están cansados, yo creo que lo han tenido, lo del sentimiento de pertenencia. Imagínense hacer confluir, integrar a tanta gente de tantos sitios que compartimos lo mismo, porque una de las características grandes de nuestra canariedad, y fue una revista de hace muchos años, antes que Gaceta de Arte, es que somos la rosa de los vientos. Hemos sido un lugar de paso, estamos en el cruce de caminos de todos los continentes, y eso es lo que nos ha caracterizado. Nuestra canariedad es la suma de mucha gente que ha pasado. Entonces yo entiendo siempre eso, ese sentimiento de pertenencia, ese conocer la identidad, porque es conocer la raíz para recibir bien al otro, y el otro forma parte. Entonces ahí sí llevamos trabajando y nos esforzamos en tener un poco lo que explica la historia del sur de Tenerife, aunque aparezca el aeropuerto, y forma parte el abandono de los edificios, la gente sin vivienda. Eso forma parte del mural que está al entrar en nuestro centro, un mural etnográfico, una fauna, un poco para situar a todo el que viene, y que ellos lo sientan suyo también, porque suma. Y una experiencia así que les puede poner cómo podemos utilizar el patrimonio y las raíces que tenemos para que el otro empiece a entrar, no para perder, pero va a sumar a lo tuyo. Me estaba acordando, pensando todas estas cosas, unas clases de FP básica, muchos de aquí saben que, bueno, que son grupos así divertidos, ¿no? Suelen acabar chicos que no quieren estudiar, y bueno, pues me tocó. Yo intentaba siempre dar clases, y estos grupos son los que me gustan. Me gusta, como decía mi abuelo, la vara torcida, a ver cómo la enderezas, ¿no? Pues en este tenía una mitad con 7 u 8 que les costaba estudiar, que hay que atraparles la curiosidad, y al principio del curso pues tengo 8 menores no acompañados que vienen de Senegal, que hablan Wolof en 8 versiones distintas, más los otros que, a ver, maestra, ¿no? Entonces tienes que combinar y hacer clases. Una de las experiencias más bonitas que tuve en esa clase, les voy a decir cuál fue. Porque era difícil hablar, imagínense. O sea, yo hacía mímica para que los chicos me entendieran, porque además entre ellos mismos el Wolof tiene muchas opciones. Lo increíble de esa clase fue un día que, no sé por qué, empezamos con la lucha canaria, pasó por allí y eso. Pues empezamos con la lucha canaria, y claro, en Senegal había otra lucha tradicional muy similar, y aquí había un luchador. Bueno, o sea, intentaron conversar entre ellos, fue una clase, y yo de aquí tiro para adelante, aquí la lucha canaria vamos a hacer un proyecto como sea. O sea, esa experiencia fue una raíz que acogió al otro, ¿vale? Pero también lo que dice Elena tiene razón, el compromiso con respetar, porque éramos uno de los pocos institutos que teníamos un terrero. Bueno, pues oye, para hacer los deportes, porque hay que conservarlos si no se nos pierden. Pues como tenemos tanta gente y tantos chiquillos y chiquillas,
¿En qué se convirtió Cristian el campo lucha? En 2 aulas. Casi inventamos las pizarras redondas. Esa es la historia. Entonces hay que proteger y eso no se tenía que haber perdido porque ahora hacemos la lucha en un tatami en los espacios que nos quedan. Claro, pero yo planteo, esa labor que hace Elena es fundamental también para que permanezca el sentimiento este del que hablamos de identidad y de pertenencia. Entonces yo, por ejemplo, a la hora de plantear este debate, lo hablaba con mis compañeros de trabajo en la radio, oye, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué les apetecería escuchar si fueran al debate? Y me decían, pues por ejemplo esto, el tema de la educación, los contenidos canarios que hay en los currículos educativos. Dice, yo estaba harto cuando era pequeño de estar estudiando historia, me estudiaba un tema así y había como al final un cuadradito de Canarias. Me encantaría haber sabido con esa edad mucho más de la historia de aquí. ¿Creen que es necesario ampliar también esos contenidos en la educación? Yo creo que sí, o sea, yo lo que creo es que a mí no me debería de ver nadie en TikTok ni en Instagram porque todas las cosas que yo cuento ya las saben. Y me parece una falta de respeto enorme hacia nuestra cultura y hacia nuestra identidad que exista esa obligación dentro del currículum de cada asignatura de hablar sobre la identidad y sobre la cultura canaria, de meterla con calzador en la asignatura que sea y que después los profesores no lo hagan. Porque yo recuerdo hace no tantos años que estaba en la ESO que pasábamos las páginas del libro de Canarias, o sea, del libro de historia, y la parte de Canarias la pasábamos y no la dábamos. Y si tal, hacíamos un trabajo. O sea, a mí no me enseñaron historia de Canarias en el colegio y me parece, pues, es que, ¿qué te digo para no decir ninguna palabrota? Me parece horrible. Y lo que me parece peor aún es la situación, además, que es súper actual, ¿no? Que hay un montón de profesores que ni siquiera son de las propias islas y que no se interesan por meter esto. Y yo te puedo decir, yo estudié filología clásica y ya en el instituto a mí me encantaba latín y griego. Y yo hacía los exámenes y se me daban bien. En plan, primera vez en mi vida que llegaba y aprobaba casi que sin estudiar. ¿Qué pasaba? Que había muchos fallos porque mi profesora era de la península y yo soy canaria. Entonces yo, la segunda persona del plural, te la voy a poner con ustedes. Mira, voy a aprovechar esto, Elena, para meterles otro debate que les iba a decir. Decir vosotros, por ejemplo, entre tantas otras cosas, es ser menos canario con la diversidad tan brutal que hay en las islas de la que hablaba Natalia, con un instituto con 35 nacionalidades. Es el lenguaje únicamente lo que nos marca. Entonces, es verdad que ahora hay muchos padres, lo escucho mucho en la calle este debate, ¿eh? O sea, cada vez hay más niños que utilizan esta forma verbal. Entonces, hay muchos padres que dicen que es por culpa, entre comillas, de los profesores, de la cantidad de profesores peninsulares que están dando clases en los centros públicos de las islas. ¿Realmente creen que esto es así? ¿Ustedes que han estado más cerca de esto? O también les planteo, ¿un niño de 5 años que dice vosotros es porque su profe es de Murcia o es porque se pega el día entero viendo vídeos de Plex? Bueno, está claro que los profesores tenemos la culpa de todo, pero también nos toca a los periodistas. A ver, es cierto que profesionales hay en todos sitios, en todos los trabajos que hacemos. Yo creo que lo primero hay que ser buena gente e intentarlo hacer con la honestidad más grande que tiene. Probablemente por mí han pasado gente que a lo mejor se pueden también quejar de que a lo mejor no he profundizado en esto. Yo creo que para ser, siempre se lo digo, y ellos están cansados de oírme, para ser buen profesional, primero buena gente. Y es fundamental. Entonces lo hago con la honestidad que creo. Tampoco se trata de que un alumno hoy en día, los discos duros pasaron a la historia. Lo que hay que fomentar es que sean activos, que sean una ciudadanía activa, que contigo no lo han hecho tan mal porque te has implicado y has tomado participación en la ciudadanía. No ser objetos que reciben conocimiento. La información por sí misma no vale nada, solo lo que hacemos con ella. Entonces, nosotros, los que estamos en la educación, no sabemos casi de nada, ya te lo digo yo. Lo que nos toca hacer, nuestra responsabilidad, es sembrar la curiosidad en ustedes, sembrar en que confíen que pueden, sembrar porque lo que te enseñe hoy probablemente se te olvide. De las 10 cosas que te haya enseñado, te acordarás de una. Entonces, el papel, el que se dedica a la docencia, tenemos que dar ese giro. Nosotros, o sea, creer que tenemos todo el conocimiento en nuestra cabeza, pues para eso está Internet y la inteligencia artificial. Lo que tengo que aprender, y ¿cómo voy a revelarme yo con la inteligencia artificial? ¿Qué mando? Una cosa que ellos me lo hacen, 2 minutos, contéstame estas preguntas, me las mandan y yo le corrijo a ChatGPT. Es tonto. Entonces, sí, entiendan también a los profesores, que seguro que aquí hay profesores y profesoras, al profesorado, que nos ha tocado un tiempo muy difícil. No somos ustedes piensen que ustedes son nativos digitales. Nosotros compré mi primer ordenador en la universidad ahorrando. Vamos, éramos capaces de cargar un juego con un casete. Entonces, hemos pasado todos mis compañeros y compañeras con diferentes edades, y yo soy una viciada de la tecnología, también te lo digo, pero entiendo que ha sido muchos cambios.
muchísimos cambios. No es llegar y darte el saber. Y los estamos preparando para oficios que el 55% todavía no están inventados. Probablemente. Porque a nosotros nos decía, mi niño estudia, un trabajo para toda la vida. Ese planteamiento hoy en la sociedad líquida, donde todo cambia, eso ya no existe. Tenemos el síndrome de la impaciencia. Y esta conversación, es que me emociono, se me pone ver tanta gente interesada aquí por buscar una conversación sana. Porque la estamos necesitando. Porque, o sea, cuando dicen algunos, es que esto es un patio de colegio, digo, ya quisiera que fuera un patio de colegio, muchas cosas, ¿eh? Entonces, me da esperanza, no sé a ti, pero creo que tú también da esperanza, y ver a estos jóvenes con esta intención, pues creo que tu profesorado habrás tenido, pero lo han hecho muy bien porque te has implicado. Y eso es el objetivo, no más. Ese es lo que tenemos que hacer, creo. Y hago defensa por todos los profesorados, que seguro que hay muchos por aquí, ¿verdad? Sí, vamos a escucharte ya, Borja, pero aprovecho para recordarles que también nos gustaría escucharles, que también nos gustaría saber qué opinan en cuanto a este tema, que hay un micro por ahí. Ahora te recupero, Borja, vamos a Tranquila. a escuchar. Perdona, Borja, que como me den un micrófono... Escuchando, y es un placer escucharle, la verdad. De este tema. ¿Se oye? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, enhorabuena por este debate. Es muy interesante y es interesantísimo la cantidad de gente que está alrededor, ¿eh? Muy bien. Yo pensé que iba a ser menos gente, ¿eh? Estamos en un momento peligroso, porque de fuera nos viene todo con mucha potencia. Y nosotros somos débiles en cuanto a autoestima e identidad. Muy débiles. Claro, si yo les digo ahora que llevo muchos años trabajando en esto, muchos años, si estas jóvenes de la generación Z, ¿de cuál seré yo? Porque yo creo que, claro, no sé las generaciones. Nosotros somos alfa y omega. Pero muy antiguo. Si yo, bueno, le digo que soy Teodoro Ríos, y no sé si eso le suena algo, ¿no? Y si digo que, y a lo mejor si quiere hacer una pregunta al público, porque hay un salto generacional muy grande. Mi hermano Santiago y yo, los hermanos Ríos, iniciamos hace 40 años un camino. Y hicimos una película que se llama Guarapo, que acaba de ser remasterizada ahora mismo a 4K. Porque Guarapo lleva 37 años poniéndose otros años en la televisión. ¿Y por qué? ¿Por qué fue eso? Porque hubo un reconocimiento de que nosotros estamos tratando una historia propia. Y eso es lo que nos falta en Canarias, historias propias. Necesitamos imaginario propio. Repito, imaginario propio. Tenemos que hacer obra propia, escritores, guionistas, cineastas como nosotros, y cualquier otra disciplina artística, ¿no? Pero sobre todo aquella que se ve es la que es capaz de contar literatura y cinematografía, contar las historias de nuestros antepasados, para saber quiénes somos hoy en día, de dónde venimos. Yo no sé si hay gente, yo me he encontrado un montón de gente joven que le dice guarapo y no saben lo que es. ¿Alguien? ¿Quién sabe por aquí? Le aplico a guarapo. 2. ¿Cuánto? ¿Quiere contar a alguien, por favor? Aquí está joven que también lo... ¿Quiere contar a alguien? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? No sé. ¿Que saben lo que es o que no saben? Que saben lo que es. Saben. Ah, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo creo que sí. Más o menos. Mejor es los que no saben. Los que no saben lo que es guarapo. Bueno, sale. entonces había un problema ahí, porque se sigue poniendo la película. Lamentablemente, o se repiten las películas nuestras. Guarapo, Mambí, El vuelo del Guirre, todo habla sobre historias nuestras. Se pone mucho en los colegios también. Pero yo quería volver al hecho de la importancia de que esta gente joven, gracias por haberme incluido antes como jóvenes aquí en la plaza, que esta gente joven y gente que estén llevando responsabilidades importantes hoy en día, que estén tratando de sacar esto a la luz, ¿no? Y de comunicarlo. Yo quiero repetir que es importante buscar un imaginario. ¿Y qué es un imaginario propio?
Guarapo fue imaginario propio, porque contaba la historia de la emigración a América, en la clandestinidad, en la posguerra española. Y todo lo que sucedía y por qué necesitaban ir a Venezuela. Ahora es al revés. Vienen de Venezuela. Ahora recibimos inmigración no solamente de aquellos sitios que tienen que ver con nosotros, sino de otras culturas, como ha explicado muy bien aquí la profesora. Eso es para una sociedad tan frágil como la nuestra y tan carente de autoestima e identidad, es un peligro muy grande. Les vuelvo efectivamente a agradecer que tomen estas iniciativas, porque tiene que haber muchísimas más. Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros esta reflexión. La verdad que ha sido un placer escucharlo, así que muchas gracias. Y ahora sí, me gustaría retomar un poco con todo esto también. ¿Ves que esto nos ha dado también otra idea? Me gustaría que siguieras tú, Borja. No, efectivamente, yo sí conocía a Guarapo. De hecho, cuento la anécdota rápida de que en la carrera de Ciencias Políticas, en una asignatura de Movimientos Sociales Políticos en España, tuve el placer de presentar allí, ante un público que lo conocía mucho menos que ustedes, claramente, pues mi visión sobre la película. Y eso generó un debate, pero bueno, vaya que sí generó un debate, especialmente con alguna escena cuando mandaban a España, ¿no? Y decía, España no, todo es España, algo así, ¿no? Algo así. La península. La península, Gabino, la península. Exacto, eso es. Y bueno, en relación a lo que ustedes estaban diciendo, efectivamente, yo ahí, pues, ustedes son expertas en ese campo, futura profesora y profesora contrastada, pero sí es verdad que hay dos hechos incontestables, yo creo. Por un lado, que los contenidos canarios hay un déficit en los currículums, eso es evidente. Todos los que hemos estado al otro lado lo hemos padecido. Por decirlo todo, como una crítica o no, como una realidad también contrastada, que es que las competencias en educación han estado en el gobierno de Canarias. Y después, por otro lado, también plantear que efectivamente también hay una sobrerepresentación en este campo concreto de la función pública de las personas nacidas fuera del archipiélago, en relación a otros espacios de la función pública. Y eso tampoco es casual, eso está pasando. Están sobrerepresentados. En porcentaje dentro de la población canaria representan un porcentaje X y dentro del profesorado es 2 veces más. Nos guste más o menos, eso está pasando. Con el tema de la variante del español hablado en Canarias, no podemos hacerlo de menos. Forma parte de una de las fortalezas de la cultura inmaterial del ser canario. Es probablemente una de las herencias más ricas que tenemos como habitantes de este archipiélago, porque condensa en ella todas las personas, vivencias, momentos que han transcurrido, que han transitado estas 8 peñas atlánticas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que defenderlo. Eso quiere decir que nos parapetemos detrás del sobrecito de azúcar, el glosario de términos, que cuando llegue el 30 de mayo intentemos meter ahí cholas como sea. No. El hablar canario y la variante del español hablado en Canarias se defiende aquí, como estamos haciendo ahora, interviniendo, hablando normalmente, no metiendo un glosario de términos forzado en un momento determinado o echándole un pleito tremendo a un niño por decir vosotros. No, que evidentemente la variable a defender en la mayoría de las islas es el ustedes, ¿no? Pero evidentemente no por eso, sino hay muchas partes del español hablado en Canarias, pues eso, ¿no? Que lo podrá decir mejor una persona experta en esta materia, pero que, como decía, tienen que ver con el sentido común, con el actuar de forma natural y cotidiana. Yo creo que en ese sentido eso es lo que tenemos que defender. Y sin duda, dentro de la cultura canaria, el habla canaria es una de ellas. A mí me gustaría recuperar un poco el tema del vosotros y aunque parezca extraño, quiero romper una lanza a favor sobre el uso del vosotros en Canarias porque el ustedes no va a desaparecer nunca, por mucho que los niños ahora, que serán 4 niños contados, digan el vosotros. El ustedes es una de las características más reconocibles del español de Canarias fuera de las islas. Y yo lo veo mucho en redes sociales, al final es el ámbito en el que yo trabajo y el que yo manejo, que una persona a lo mejor está hablando en un vídeo canario y utiliza el vosotros. ¿Y qué pasa? Los comentarios están llenos de gente que se meten con él, que no eres un mal canario, vete para la península y ese tipo de cosas. Que yo entiendo
ese punto de querer reivindicar todo el rato que nosotros utilizamos ustedes, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto. Además, tengo el tema bastante reciente porque tengo preparado un vídeo para subir sobre esto, y también tenemos que conocer que en Canarias se utiliza vosotros, y es un término, o sea, es una cosa que está arcaica de hace un montón de tiempo. Y tú no puedes ir a una persona de La Gomera y decirle que no utilice el vosotros porque es canario. Porque ahí el raro, entre comillas, eres tú por estar utilizando vosotros, porque en La Gomera se utiliza un montón, y también en partes de La Palma y en partes de Tenerife. Entonces yo creo que hay veces en las que, como usuario de las redes sociales, que muchas veces nos escondemos detrás de una cuenta anónima, tenemos que tener un poco de conciencia de decir, oye, pues tampoco voy a decirle nada, ¿no? Que hay 20.000 vídeos de canarios en redes sociales que dicen ustedes, porque uno diga vosotros, pues no pasa nada, no lo voy a atacar porque tampoco conozco el contexto de esa persona. Y ya está, quería aportar eso. Bueno, decíamos al principio que uno de los rasgos de la canariedad tiene que ver con la conexión de los canarios con el paisaje, con la naturaleza. Esto se ha llevado en las últimas décadas, se ha intensificado, se ha llevado muchísimo el movimiento de defensa del territorio, primero con las prospecciones petrolíferas, que Borja lo sabe bien, y luego con el uso del espacio, con el deterioro del paisaje para usos turísticos, para construcciones turísticas. Lo tenemos el ejemplo súper reciente en Cuna del Alma, en el puertito de Adeje, pero también tenemos el circuito del motor, tenemos el Hotel de la Tejita, son proyectos súper polémicos. Esa corriente activista de la que hablo lleva consigo, creo, de manera intrínseca, eso de decir soy más canario que nadie. No sé si me entienden. Yo planteo que si el activismo es igual a canariedad. A ver, es que creo que el activismo es humano, es social, es con responsabilidad donde vivimos. Entonces, en esas manifestaciones estamos de todos sitios. Y si hay algo, no es porque vaya a ser más canario o menos canario, es que es responsabilidad de todos los que habitamos en esto, de un sentido común, incluso de un turismo. Cuando yo voy a un sitio intento ser respetuosa también con el lugar y quito de mí, si viajo, pues pongo límites también. Yo creo que es una responsabilidad humana. El planeta no vamos a salvar Canarias y el planeta sigue existiendo, o sea, forma parte de todo. Es verdad que, como decíamos, si Canariedad es amar Canarias, pues más este territorio, porque es el que nos explica y del que dependemos. A ver, yo creo que no podemos ser, igual que dice que hay peninsulares o la educación, que es que somos una rosa de los vientos donde convivimos todos. Como decía el caballero, que además de Guarapo, que todos lo vivimos, y que yo soy nieta de La Gomera, soy de Chinea de apellido, y era fundamental ese estado caciquil que tenemos. Es verdad, no solo los niños, por favor, que yo tengo compañeros que de repente se ponen a hablar en público y utilizamos el vosotros, pero yo también estuve en tu facultad de periodismo y hubo gente que decía que teníamos que hacerlo así, pero mi abuelo es gomero y mi abuelo decía, ya os vais. O sea, entender es entender en la pluralidad de todo. Es que eso es volver a ese sentimiento humano que yo creo que estamos recuperando, y a mí, como decía, le damos esperanza. Pero no es porque sí te doy la razón en algo, que también hay políticas que tienen que ayudar, porque lo que sí es cierto, yo no tengo ningún problema en que venga alguno a dar clase, pero sí hay que plantearse por qué pocos opositan a esta gente joven para ir a dar clase fuera, porque a lo mejor hay unas limitaciones socioeconómicas muy evidentes, ¿vale? Me gustaría también se implicar en educación para poder atender gente, y muchos que trabajan por ahí y lo habrán visto, dar clase con chicos que acaban de llegar y que no te hablan una palabra, otros que vienen de otro lado, y convivir y conseguir que de ahí aprendan. Es decir, necesitamos también ayuda. En esta Rosa de los Vientos contribuimos todos. Y esto me parece increíble, porque esto, cosas pequeñas, mueven, ¿sabes? 1 metrito cuadrado, vamos cambiando 1 hectárea. Y eso sí es Canarias, pero canariedad con Canarias, pero porque formamos parte de algo más grande. O sea, que no es porque yo vaya a una manifestación soy más canaria, o sea, que vaya todo el mundo. Si es una aberración, es una aberración, sea por donde sea. Sí. Borja, tú conoces bien de cerca el activismo del que hablamos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, efectivamente, con el tema que se estaba comentando anteriormente, por continuarlo un fisquito más, el tema de la cantidad de personas que han pasado por este archipiélago a lo largo de su historia,
también tenemos que plantear la base de que tampoco lo que pasa aquí en el archipiélago no es distinto a lo que pasa en otros lugares del mundo. Es decir, no hay ninguna raza pura, ningún sujeto político puro, no hay ningún pueblo. Afortunadamente. Afortunadamente, efectivamente. Y Canarias no es distinto al resto. Y asumimos esa criollidad, ese sentimiento criollo, esa herencia sobre el paso de los tiempos, pues desde una perspectiva yo creo que natural, o por lo menos ese es el objetivo, asumir lo que nos ha llevado hasta lo que somos hoy y lo que tiene que venir en el futuro. Si nos quedamos anclados probablemente no lleguemos a ningún lado, estamos predestinados a resistir y probablemente a perder. La canariedad a la que debemos aspirar es una canariedad que mira al futuro con los brazos abiertos. Sí es verdad, sin perder la esencia de lo que somos y poniendo sobre la mesa los pilares que tienen que construir lo que queremos ser como sociedad, pero asumiendo probablemente que el paso del tiempo también va a ocurrir sobre el archipiélago. Como el lenguaje evoluciona, porque el vosotros no molesta, pero después están todos los chiquillos, bro, o sea, vamos a ver. Es que exactamente. Y con el tema del activismo, pues efectivamente muchas veces creo que nos hemos fijado en lo que pasa en otras latitudes, ¿no? Y a veces más acertadamente, otras veces más desacertadamente. Y es verdad que se ha puesto, ¿no?, por hablar de lo reciente, en una especie de lugar sacrosanto al 15M. Pero es que en el archipiélago canario pasaron cosas de similar calado, como pudo ser en un momento determinado las manifestaciones que llegaron a las islas del archipiélago contra las prospecciones petrolíferas, en la que muchos nos conocimos y son personas que después hemos estado vinculados en otro tipo de movimientos, en otro tipo de iniciativas. Y anteriormente las de todo Vilaflor. tipo. No, por decir las recientes, pero la conclusión es que al final, en la construcción, en el motor de cambio de lo que somos identitariamente, el mayor vector de cambio que puede tener este archipiélago a lo largo de su historia ha sido probablemente la movilización ambientalista. Dentro de esa movilización ambientalista siempre hay, evidentemente, gente que se quiere sumar al carro de esa moda, pero bendita moda, porque quiere decir, como se dice ahora, que es algo mainstream, ¿no? Que es algo que está en la calle, que es algo que está siendo seguido por masas, ¿no? Por mucha gente. Y con el tema de las manifestaciones del 20 de abril, de Canarias tiene un límite, y retomando con el tema de la juventud, se está poniendo sobre la mesa una parte de la juventud canaria que dice, oiga, yo quiero vivir aquí, pero estas reglas del contrato, la cláusula 2, 3 y 4, en las que nos tenemos que vivir así, así y asado, y estar aquí hasta el cogote ahogado, quiero cambiarlas. Quiero que volvamos a rehacer el contrato de lo que es vivir aquí en el archipiélago. Porque cuando veíamos la gente que estaba soportando las pancartas en las manifestaciones de Canarias tiene un límite, mayoritariamente era gente joven. Entonces, estamos viviendo una especie, a lo mejor la palabra queda un poco grande, pero una especie de momento impugnatorio del status quo, tal y como lo habíamos entendido especialmente de la relación de la población canaria con la industria principal del archipiélago, que es la industria turística. Una industria que, evidentemente, ha sacado a buena parte de la población de la Canaria de la pobreza, incluido mi familia, incluido mucha gente que ha podido tirar para adelante, tener una mejor calidad de vida, pero que vivimos ahora los estertores, lo peor de esa fase de industrialización, de ultracapitalismo del turismo. Y ahí la juventud canaria dice, oye, yo me bajo del barco. O cambiamos las cláusulas del contrato o me bajo del barco. Ahí, en esas manifestaciones, en ese momento impugnatorio de quiero cambiar la industria turística, quiero cambiar la relación que tenemos con nuestra principal actividad económica, también se está construyendo los límites de la nueva canariedad. También se está sacando la bandera de un archipiélago distinto. Y eso está pasando ahora mismo. Pero es verdad que muchas veces, ¿no? Sobre todo lo veo en estos movimientos, en líderes de estos movimientos que entienden, desde mi punto de vista, mal esa canariedad, porque no está reñida con apreciar las cosas de fuera de Canarias. Entonces, incluso lo entiendo, no sé cómo lo ven ustedes, como una especie de hipocresía, ¿no? Porque no es hipócrita ser canario y al mismo tiempo tener comportamientos discriminatorios con otros. Lo vemos muchas veces con los peninsulares, lo decía Elena, por ejemplo. Se le reprocha cada vez que se hace un vídeo viral en TikTok de un joven peninsular que se viene a vivir a Canarias, a vivir una especie de experiencia, su Erasmus aquí, y le caen encima los comentarios brutales de un canario que está viviendo en Madrid. Pero yo creo que eso es mala educación, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con que sea canario o con que no. Es que la red está llena y detrás de ese anonimato pues también, es decir, y no vamos a pensar que
aquí todos los canarios somos muy educados. También tenemos entre nosotros que somos mal educados o que nos respetamos y que tenemos diferentes. Es que somos plurales. Es que vamos a ser humanos y puede ser, pues, intentar ser lo más honesto posible o intentar ser buena persona. Entiendo que eres una mota más en un universo, en un continente que tenemos ahí al lado, del que estamos más cerca o del otro lado, y tener tu pequeño metro de responsabilidad. Ese es mi planteamiento. Es decir, que Yo soy una de esas maleducadas y no me da vergüenza decirlo, porque porque lo que no puede ser es que nosotros estamos en una situación bastante crítica, en una situación en la que estamos siendo bastante atacados y afectados por todos lados, y que esté este mensaje tan extendido en redes sociales de Canarias como un paraíso que solo se nos contempla como un lugar al que venir a la playa y a comer en guachinches, y que vengan estas personas de fuera a vivir aquí y que no se preocupen en ningún momento por la realidad canaria, que no se preocupen en ningún momento por lo que está viendo la gente, por la cantidad de pobreza que hay en las islas, por el abandono escolar que hay en las islas, sino que simplemente vienen y enseñan las cosas bonitas. Cuando hacen algo mal y tú se los reprochas, que la contestación sea bloquearte, que la contestación sea ignorarlo, que la contestación sea hablar de una manera mucho más altiva de, ay, los canarios estos que siempre tal, que siempre me dicen cosas, pues yo creo que cuando tú viajas, como bien decías antes, tienes que estar en consonancia con el lugar en el que viajas, tienes que estar comprometido con cuidar ese lugar, y si tú viajas a Canarias tienes que ser consciente de dónde estás viajando. No estás viajando a un paraíso, que para nosotros puede serlo, pero estamos en una situación muy delicada. Gracias. Me alegra los aplausos porque significa que la gente opina igual y que estamos hartos de que nos traten como si fuéramos simplemente un resort turístico, de que solo nos traten como si aquí solo se pudiera ir a la playa, y de que nosotros vivimos de una manera estupenda cuando tú puedes pasar por la laguna, por una ciudad que es súper turística, ver a la gente pidiendo en las calles, que eso no es situación en la que tiene que ir una persona. Puedes ir al sur, ver la situación económica de las personas canarias en el sur, y luego mirar a la otra calle y ver la situación económica de las personas que vienen de fuera, y de cómo nos tratan, de la visión que tiene todas las instituciones políticas públicas sobre nosotros, y de cómo les damos completamente igual. Entonces yo entiendo esa frustración que tiene la gente en redes sociales y de que a la mínima salten, que a lo mejor podrían hacer de una manera más educada. Bueno, puede ser, pero cuando ya son vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y la gente no aprende, pues yo entiendo que la gente esté más irascible. Yo creo que la frustración, o sea, no es que seas maleducada por tal, claro que a mí me molesta cuando la gente, eso, parte de eso, pero yo creo que cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Yo creo que los que hemos perdido el respeto, los que tenemos que hacernos el trabajo para darnos a respetar, para que veamos el límite al turismo, para que tal, también es responsabilidad nuestra. Yo prefiero hablar de qué he hecho yo para permitir, pues a lo mejor teníamos que haber levantado más la voz nuestra generación y no permitir ese desarrollismo, porque al final repetimos la historia. Date cuenta que es un monocultivo. Aquí los más antiguos pasaron el monocultivo de la caña de azúcar, bueno, ya eso no queda. El de la penca, el de la cochinilla, el del plátano, y luego vino el del turismo. Y al final hemos pasado de recoger plátano a ser camareros de piso. Es decir, que los que hablan y se llenan la boca de Canarias y nos ponen una rumería y una chuletada, también son los que se han encargado de que la gran parte de la población no se haya formado lo suficiente, y que la mayor parte de los puestos que están en hoteles, en turistas, a nosotros nos siguen tocando los mismos de abajo, y esos están ocupados. Pero yo también tengo responsabilidad, porque aquí hemos decidido quién decide dónde hay que invertir, y ha pasado mucho dinero por Canarias, y por el sur te puedo decir que es uno de los que más dinero ha pasado, pero ahí estamos. En estas circunstancias, entonces podemos decir que es la culpa del otro, pero vamos a empezar a revisarnos también, y esto es el ejemplo de que hay que salir de aquí pensando y discutiendo con el vecino ahora y con una copita de vino después. ¿Cómo creen que juegan las redes en todo esto? ¿Qué papel tienen? Porque lo decíamos ahora, también son en parte las que han reactivado en los últimos años este movimiento. Entonces, ¿creen que funcionan precisamente como un activador de la identidad? Borja. Un poco a colación de lo que estaban comentando las compañeras, también creo que lo que está pasando rompe un poco la dinámica esta nos estamos revelando también con la dinámica esta que nos han querido imponer del canario, muy asociada al turismo, del canario dócil. Es verdad que, desde mi punto de vista, hay dos hechos que son rupturistas en la historia del archipiélago. Uno es la colonización, otro la industria turística. Es lo que genera un mayor cambio en la forma de
de relacionarnos en relación a las generaciones anteriores, y eso evidentemente hay una parte que es una parte material, pues es también una parte antropológica, una parte de la identidad individual y colectiva. Y es verdad que se nos ha intentado a través de diferentes campañas, algunas más sutiles y otras menos sutiles, pues hacernos como una especie de pueblo amuermado, pueblo dócil, un pueblo que amable, con las comillas, todas las comillas posibles. Creo que si uno analiza la historia del archipiélago, este ha sido siempre un pueblo rebelde, siempre ha sido un pueblo rebelde, siempre han sido un pueblo que municipio a municipio siempre hay una lucha por la tierra, por el agua, siempre hay una lucha por la reivindicación de lo propio, siempre ha sido un pueblo que en las peores circunstancias se ha levantado contra las injusticias, lo estamos haciendo contra el turismo y también se ve en las redes sociales. Es decir, esto forma parte de la tradición histórica del pueblo canario, que mayoritariamente es un pueblo rebelde, que no nos engañen, no nos comamos la mentira de que somos un pueblo dócil que llevamos no sé cuántos años dormidos, ni mucho menos. Este es un pueblo que se ha levantado contra todas las injusticias y lo que pasa en redes muchas veces es una de ellas. Creo que cuando nos asomábamos a la revolución tecnológica que vivimos, probablemente estábamos ante una incertidumbre que podía dar que los jóvenes canarios, pues en vez de hacer canciones, como decía antes, sobre la caleta de Famara o Organa Alta, pues decidieran hacerlas en inglés, ¿no? Podría pasar. O podría pasar que los creadores de contenido canarios, en vez de ser Elena, pues fuera una persona que estuviera hablando sobre cómo es, pues no sé, comerse un perrito caliente en Nueva York. Y estamos viendo que hay un montón de jóvenes canarios que están utilizando las redes sociales para difundir parte de lo que son, parte de la identidad. ¿Qué es más canario? Vamos a ponernos un poco, o sea, hablando así en lo que vemos en Tenderete o hacer scroll en TikTok, ¿no? Y ver a Elena, por ejemplo. Pues nada es... O sea, no son incompatibles. Ambas cosas forman parte de la identidad de lo que somos. Por tanto, las redes sociales tenemos la enorme suerte, aquellos que llevamos pensando en Canarias y en una Canarias mejor hace tiempo, o los que se incorporan ahora a este proceso colectivo que es pensar el pueblo que queremos ser, que es algo hermoso y bonito, y es una empresa a la que les animo a todos a que se sumen, que haya una juventud que esté diciendo vamos a utilizar las redes sociales para ello. Vamos a utilizar las redes sociales para contarnos, para pensarnos, para reflexionar, para equivocarnos a veces también en algún contenido y en otro generar un debate en comentarios que pueda resultar interesante para agitar conciencias. Entonces las redes sociales sin duda, lejos de ser un pacificador y siendo conscientes también de que son algoritmos que se piensan para generar polémica, rupturistas, etcétera, etcétera, están suponiendo también un acelerador de un proceso que es la construcción de la nueva canariedad y que, como digo, están liderando la juventud canaria y es una cosa de la que tenemos que sentir orgullo y, sobre todo, nos tiene que dar esperanza, porque las nuevas décadas, en principio, aseguran que Canarias, la Canarias del futuro, la Canarias del presente, tiene mucho futuro también. Esto del papel de las redes, pero y el papel de los medios de comunicación, ahora que por ejemplo nombrabas Tenderete, hemos caído igual demasiado en los tópicos siempre, Natalia. Total. En parte, o sea, sí, yo creo que sí, porque hay bastante parte de la historia canaria donde hubo ahí hace un par de años unos trabajos, 1 o 2 años creo que hubo un momento bueno de la televisión canaria que vi muchos reportajes de investigación, ese periodismo de análisis, pero los medios de comunicación en general, porque este oficio a los que yo elegí son los que están en crisis, te lo comentaba antes, el periodismo y la educación, yo siempre lo repito, es como el agua y el aire que toma el ser humano, ¿no? Y es verdad que hay periodismo y hay educación, pero si es de mala calidad como el agua y el aire que respiramos, al final lo que se resiente es la democracia, que es lo más justo para convivir, porque empezamos hablando del sentimiento de pertenencia, de que formamos del grupo, que no somos aislados, que combinamos y que se produzca en esa democracia lo que permite que pensemos la sociedad como estamos diciendo y que podamos diferir y seguir hablando y estar hablando de lo mismo. Entonces creo que a ver, que se me fue el baifo, como dice, para poner ahora un canarismo total. Lo que sí me preocupa en cuanto a las redes y estos medios, pues es verdad que hay menos periodismo de análisis. Con la inteligencia artificial, pues si ya los periódicos estaban hechos a base de agencias de prensa, que vamos a contar. Nos falta el periodismo de análisis y la prensa, lo que era el periodismo escrito,
ese que te permite analizar causas, hechos y consecuencias, pues va de camino. Entonces, eso ha pasado. Ahora la información va por ahí continuamente. El problema es que la información ha perdido su valor, que es su valor social, me refiero. La información se ha convertido en una mercancía de cambio y es más importante cuánto cuesta la mercancía que su relación con la verdad. Y ahí me están dañando mis derechos, ¿entiendes? Entonces, igual que, que las redes, es como lo que decía Baudelaire, ángel y demonio, tiene su parte buena y su parte mala, pero con esto estamos, volver para atrás no vamos a ir, con esta pantalla hay que seguir la siguiente, lo que hay que utilizarla, lo que no podemos ser es servidores de las redes, lo que no podemos ser es objetos solo de escucha, lo que decía, la información por sí misma no vale de nada, hay que hacer algo con ella. Entonces, tiene su parte buena divulgación, pero también nos comemos muchas cosas y esa falta de un diálogo o una conversación sana que hemos tenido aquí a lo que a veces está en las redes. Yo ya me retiro, miro, observo, soy una voyeur, pero a veces no me implico en las redes porque ¿para qué voy a discutir con una persona que vamos a utilizar? Se va a cambiar el mensaje. No me sale, como dicen algunos de mis hijos y de esta generación de generación Z, ¿cómo es? No me renta. También, Yo creo que son un arma de doble filo, porque por un lado puedes tener una información bien contrastada y por otro lado lo que tú dices es la inteligencia artificial. Por suerte se detecta muy fácil, porque la inteligencia artificial 4 cosas te sabe decir y las cosas que te dice te las dice mal. Entonces yo, al menos yo que estoy crónicamente en internet ya de manera casi enfermiza, detecto muy rápido cuando una persona utiliza la inteligencia artificial y cuando la información que nos está dando es sacado de ChatGPT. Oye, dime 10 datos curiosos sobre Tenerife. ¿Sabes? Sabes que eso es súper fácil de identificar al fin y al cabo. Y sí es verdad que puede haber perfiles como el mío, como el de otros compañeros que lo hacen espectacularmente bien divulgando sobre Canarias y que eso es una parte súper positiva, pero también hay gente que no lo hace con ese amor y con ese interés, sino que busca el like fácil, el like rápido y que dice cualquier cosa y que al final está desinformando más que informando. Como el periodismo del Sí. clickbait, taca, taca, taca. O sea, aunque tú hablas la noticia, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Aquí se vende la información, tú lo digo porque eres periodista. ¿Tengo Y que lo sabes. responder eso? Pero el clickbait es de ponte un titular, que un titular un buen titular no te concha una... Y tenemos una lucha abierta ahora, los creadores de contenido divulgativo contra los periodistas, porque nos parece una falta de respeto, al menos me lo parece a mí, que se haga un artículo aparte a partir de una investigación que haya hecho yo, que a lo mejor no es una hiperinvestigación de 3 años, pero si a lo mejor me he leído mis artículos y he contrastado la información, para que ahora me venga un periódico, ponga un supertitular, ponga un subtítulo y en ningún momento se me nombre. Y se me nombre al final del todo. Y encima lo hagan con ChatGPT porque pongan cosas que yo ni siquiera había dicho con inteligencia artificial. Entonces, eso a mí me parece que sí que falta bastante el primero hay que respeto. ser buena gente para ser buen Exactamente. profesional. Borja. Estaba pescando. No, tú me dijiste, no, el salvavidas, ¿no? Se estaba metiendo con el periodismo, dijiste, Borja, di algo, cambia, ratito, Borja. habla de No, otra me voy a cosa a meter. los periodistas. Todo lo contrario, yo lo defiendo el periodismo. Uno de los oficios más bonitos del mundo. Bueno, no sé, o sea, quiero decir, evidentemente las redes sociales efectivamente son un arma de doble filo, pero es el mundo que nos ha tocado vivir. Lo que le pasa al pueblo canario al final es compartido con otros pueblos del mundo. Y aún así, digo yo, tenemos la suerte, lo que estaba diciendo antes. La mayor parte de la gente el caso de Elena, el caso de otros, podría ser una excepción, podría ser algo esporádico, que saliera ahí un poco y que a lo mejor no tuviera el seguimiento que tiene. Tenemos la suerte de que lo tiene. Eso quiere decir algo. Quiere decir que la canariedad tira, que la gente en un mundo globalizado quiere buscar la raíz. Hay una vuelta también a la identidad propia, a buscar, a conocerse, a sentirse parte de un colectivo, de una herencia. Y construir un presente en torno a eso. Digo, no solo es interesante la cantidad de gente que divulga sobre Canarias, sino la cantidad de gente que sigue a esa gente. La cantidad de gente que se acerca hoy a hablar sobre este tema, la cantidad de gente que escucha música y reflexiona también en torno a eso, la cantidad de libros que se están haciendo sin que la canariedad sea el elemento central, pero que resuman canariedad por los 4 costados, sino simplemente es contar la realidad de su generación. Eso nos está poniendo un panorama que yo creo, como decía, para las personas que hemos pensado durante tiempo en el archipiélago, alentador. La gente que yo escucho que plantea la canariedad y como una especie de tristeza, una melancolía del tiempo pasado y piensan que la canariedad es irse al último pueblo de Aría, a una persona rural. No, caballero, la canariedad es esto lo que vivimos hoy en día. Y hay una generación que está
a través de las nuevas fórmulas, que son las redes sociales, que es la música urbana, que es la literatura, la nueva literatura que se está realizando, están cada vez subrayando las aristas, construyendo una nueva figura que, digo, la perspectiva, soy moderadamente optimista, la perspectiva es que la albergo muchas décadas de éxito y que podamos seguir hablando y definiendo lo que somos con sano orgullo y durante mucho tiempo, si es posible. Estamos ya encarando el final de este debate. Les animo a que si quieren hacer alguna reflexión, pues la hagan ahora, que es el momento de poder escucharles con algo más de tiempo, antes de quedarnos sin muchos minutos. Pero ahora que ya hemos avanzado bastante, quiero escucharlos desde el plano político. Les pregunto, ¿la defensa de la canariedad es extrapolable a una ideología nacionalista? ¿Natalia? No. Es que yo entiendo la raíz, quiero con ellas, me siento canaria, amo Canarias, pero yo no entiendo, a mí los nacionalismos ya es poner una etiqueta y es poner el borde con el otro. Entonces yo así no lo puedo entender, no, o sea, estamos en un Estado democrático, puedo tener esa opinión. A mí los nacionalismos, y a lo mejor vengo de historia, siempre se construyen a través de la diferencia, y eso es lo que no me y tampoco han dado nada bueno. Entonces creo que somos, al fin y al cabo, como digo yo, no vamos a quedar nosotros y se va a hundir el mundo, es que somos parte de algo más global, somos parte de la orquesta. Yo me gusta hacer el platillo, pero formar parte de un equipo más grande, ¿no? Porque el sonido es espectacular. Si no, me quedo con mi platillo solo y suena esto y solo me oigo yo. Entonces, yo no creo en eso, pero bueno, son fórmulas, lo entiendo también, ¿no? También puedes tener ese pensamiento con otras ideas, pero creo que no van implicadas ni una cosa. Creo que es defender lo que hablaba antes, la soberanía cultural. Es decir, entender que tenemos que construir ese imaginario común y defenderlo, hacerlo, no defenderlo, sino sentirte orgulloso también y poderte mostrar al mundo para mostrar esas raíces y recibir las nuevas e integrarlas, porque definirlo, pues, es muy difícil, que puede ser una ISA, una folía, esto, lo otro, son muchas cosas. O sea, también hay que desempolvar muchos referentes que la propia política nos ha ocultado, ¿no? Referentes femeninos de la literatura que hemos tenido un montón y no han pasado, y ahora salen con la cabeza alta, pero nunca tuvieron ese reconocimiento. Y los egos revueltos también de una clase, porque a lo mejor yo no la entiendo, como decía ella, ni tú tampoco, porque a lo mejor no somos de la élite de la laguna, yo soy de las cuarterías, de los tomates. Entonces, esa es otra realidad distinta, y también somos igual de canarios. A lo mejor no tenía esa relación con los ambientes culturales, pero también a mí me ayudan a explicarme a mí misma, y espero seguir cambiando, ¿no? Creo. ¿Tú crees, Borja, que va de la mano canariedad y nacionalismo? A ver, si me permiten la cita, pero que no sea así como suene pedante y tal, pero decía Gramsci en su momento, ¿no?, que la revolución cultural es previa a la revolución política. De alguna forma creo que construir una vanguardia cultural como la que está viendo, una primavera cultural como la que está viendo en el archipiélago canario, no hablo de partidos, que es una cosa totalmente distinta, sino hablo de la política en sí, tiene que vehicular, porque al final la cuestión cultural también tiene que servir, aunque, o sea, tiene que tener un fin en sí misma. La identidad cultural busca un objetivo también con el individuo, al margen de la mera expresión del ser, colectivo o individual. En este caso, para el pueblo canario, ¿qué es lo deseable? Que esta primavera cultural, esta falta de complejo histórica por primera vez en la historia, de lo que supone ser canario, de autorreferenciarnos en figuras jóvenes que hablan sin complejos, que hablan de lugares de aquí comunes, y empezar a analizar lo canario desde una perspectiva del sentido común y no como algo forzado o algo a reprimir, sino como algo cotidiano, tiene que generar mayores cotas de bienestar en la sociedad canaria. Ese es el objetivo último. Y para eso, evidentemente, se tiene que vehicular una suerte de sujeto colectivo común. Puede ser un sujeto político también. Podemos decir que podemos ponerle el nombre de pueblo, y ese pueblo tiene que aspirar también a mayores cotas de decisión de lo que aquí ocurre, sin más. O sea, decidir precisamente que el pueblo canario sea soberano de decidir lo que aquí pasa. Y con el pueblo canario me refiero dentro de los 88 municipios también, dentro de cada isla también, pero como archipiélago
tener la capacidad de decidir sobre lo que aquí pasa. Entonces, espero y deseo que esta identidad cultural que se va solidificando, que se está construyendo, dé lugar precisamente a eso, porque estoy convencido de que mayor autonomía y mayor soberanía de lo que aquí ocurre, ser dueños de nuestro propio lugar en el que vivimos, pues nos va a reportar mayor beneficio para todos. Elena, ¿cómo lo ves? Yo, Vamos a escucharte mientras le acercan un micro aquí. ahora me quedo como un poco entre la espada y la pared, ¿no? Porque a mí, pues me gustan cosas de los que dicen los dos, la verdad, porque sí es verdad que yo creo que nosotros deberíamos de tener muchísima más autonomía en las cosas que pasan en Canarias, pero tampoco creo que tenga que estar ligado a un pensamiento nacionalista. No creo que, como estaba diciendo ahora, que el tener nuestras manifestaciones culturales alejadas de unos complejos que se llevan heredando durante tantos años tenga por qué encasillarse ahora dentro de ningún tipo de movimiento político. Entonces, pues yo me quedo un poco de que me voy a reflexionar a casa después de escucharles a los dos. Pero no me malinterpreten, yo no estaba ascribiendo ese proceso a ninguna ideología concreta. ¿Me explico? O sea, yo ni mucho menos a un partido concreto, ni mucho menos, válgame Dios, ¿eh? O sea, el planteamiento que estoy haciendo es un planteamiento que creo que es de estructura social. Si este territorio construye una identidad que es está menos acomplejada de mostrarse, está más segura de sí misma, tenemos una juventud que afronta el futuro con mayor solvencia, pues evidentemente yo espero que eso vaya encaminado a tener una sociedad que diga, oye, que no me estén mandando desde fuera, ¿eh? Que lo que pasa en mi tierra lo quiero decidir yo. Me parece que eso es razonable, pero no al archipiélago canario. Se lo deseo a todos los pueblos del mundo, ¿eh? A todos los pueblos del mundo, no solo al canario, a todos los pueblos del mundo se lo deseo. Vamos a escuchar la pregunta por ahí adelante. Hola, sí, bueno, a mí me gustaría retomar una idea que dijo Natalia, que por cierto yo tengo el gran honor de haber sido su alumna y... pagué un jamón. No, ella sabe que es una de las personas más influyentes en mi pequeña vida, así que gracias. Y me gustaría retomar una idea que dijo, que es que sí, hemos hablado de canariedad, sobre, bueno, ahora el nacionalismo canario, todo esto, pero yo siempre he dicho que me siento como una migrante a microescala, porque yo soy del sur, soy de San Isidro como ella, un pueblo dormitorio del sur de Tenerife como tantos otros, y yo vine aquí a estudiar a la laguna y muchas veces me siento como microemigrante en muchos aspectos de la cultura. Muchas veces vemos exposiciones sobre Canarias, libros de historia de Canarias, historia del norte de Canarias, o sea, el norte, en este caso de Tenerife, núcleos muy específicos. Y me gustaría saber qué piensan de cómo afrontamos la canariedad y esta ola que dicen de nuevo de sentirse canario, etcétera, desde la pluralidad que hay incluso dentro de las islas. Es una pluralidad dentro de una pluralidad dentro de una pluralidad. Gracias. Pues ahí les dejan la pregunta. Es que hay un grupito ahí y yo creo que es la clave, lo decíamos antes, ¿no? Que son realidades distintas. A ver, me he quedado así como... Creo que ese nacionalismo que no hace falta tener, es defender, querer, pero de hecho que gobernemos, nos demos la autonomía. Yo te pongo un ejemplo, la Consejería de Educación es del Gobierno de Canarias toda la vida. Y te está contando esta niña que está descubriendo las exposiciones, las bibliotecas, la actividad cultural, porque tenemos un instituto en una zona que es el Centro Social y Cultural por la tarde, porque no hay nada. ¿Vale? Y es la misma isla y pertenecen los centros educativos a la misma consejería y tiene gobierno. Creo que no depende de que lo gobiernemos nosotros, sino de que la gente que se ponga siempre al frente respete el territorio donde está y respete sobre todo a la gente, porque gobernamos para la gente. Y nos han vendido el progreso como más y más comercio y más turismo y un puerto industrial estupendo ahí porque era el progreso. Y esas chicas que las conocí en primero de la ESO y empezaron un principio que además tenían un proyecto que está ahí en el del Porís, donde vamos a hacer unos hoteles y agua y más cosas, barbaridades que salían en el periódico y se utiliza la noticia para ponerlo. Y creo que esa es la parte canaria y eran unas mequetrefes de primero de la ESO y les damos el artículo y digo, a ver, dígame, no, claro, pero el progreso, y ellos empiezan a revisarse. ¿Qué significa progreso? Progreso es que tengamos, oye, que por lo menos existan 20 centímetros de separación en mi compañero en clase, que no cabe en la silla en la mesa, ¿eh? Entonces empezamos a ver qué nos ha reportado, quiénes han mejorado su historia laboral, quiénes han cambiado, pues ellos son la generación, la primera que va a estudiar de su grupo familiar. Y eso me pasó a mí y todavía estamos en esas. Entonces existen también otra isla para allá abajo, en el sur, ¿no? Y después las islas menores, es decir,
y tenemos el mismo gobierno al Estado. Entonces creo que es cuestión de que cosas como esta y gente que se ponga al frente y que lo piense y que piense en lo que tenemos que hacer, porque al final la vida lo que pasa es que es una mercantilización continua, ¿no? Entonces estamos en eso, pero yo creo que somos los ciudadanos, o parte de nosotros, o olvídate, estaremos ahí expectativos a lo que vemos, pero ya creo que es el ejemplo de quien ha estado al frente siempre y vemos la diversidad que tenemos en la propia isla. O sea, que no son 7, en Tenerife hay 3 o 4, y ya si cruzamos de Guía para allá, ni te cuento. Ese es otro mundo. Por alusiones, Borja, desde una isla no capitalina. Claro, efectivamente. Yo creo que ese es otro de los grandes melones, ¿no? Del pensamiento autocentrado en el archipiélago. Al final vivimos en un territorio que, al calor del boom turístico, han concentrado el 80% de la población entre Gando y Teno. Y el resto de las islas pues se encuentran en una situación prácticamente con un tejido industrial muy debilitado, no de forma casual, sino con políticas fiscales constantes favoreciendo las islas capitalinas y dentro de las propias islas capitalinas, seguramente las zonas metropolitanas, como ustedes están comentando. Y entonces, repensar el archipiélago supone también afrontar que la historia antigua de las 8 islas, contando la Graciosa, y la historia reciente, presente, de lo que somos como territorio es distinta, es diversa, y afrontar las realidades también conlleva a eso. Una reivindicación histórica que yo planteo y que creo que no soy el primero ni el último. No olvidemos que fue un majorero el que en su momento Manuel Velázquez Cabrera plantea con el plebiscito de las Islas Menores la posibilidad de que Canarias retome los cabildos como órgano de gestión de sus propias islas, cuestión que al final, a la postre, se ha visto como un elemento clave en el desarrollo de las islas, la configuración de los cabildos insulares como una estructura de la administración local súper vital en la vida de la gente, especialmente en las islas no capitalinas. Pero al margen de todo eso, el planteamiento es que hoy por hoy en el archipiélago canario y en el Parlamento de Canarias las leyes deberían ir precisamente acompañadas sobre procesos de ejecución de las medidas que se implementan en políticas públicas en islas no capitalinas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, no sé si me voy mucho de tiempo, pero voy a hacerlo cortito. Un minutillo. Rápidamente, el tema de la bonificación al transporte marítimo de mercancías, por ejemplo, a priori es una medida que celebrar, pero claro, en la economía de escala no es lo mismo. Para una empresa de Gran Canaria que se enfrenta a lo mejor a casi 1 millón de personas ir a Lanzarote que viceversa. Evidentemente la industria de Lanzarote la partes por la mitad. Pues digo, una política que a priori debería unir Canarias, a la postre se convierte en un elemento totalmente desigual entre las dos islas. Entonces, no es descabellado pensar un Parlamento de Canarias que cuando apruebe una ley haga distinción en función de la isla en la que se va a implementar, porque eso aseguraría mayores cotas de beneficio de la política pública. Vamos a ir cerrando ya porque nos quedamos casi sin tiempo y entonces les quiero pedir una especie de conclusión final. Les voy a hacer la misma pregunta a los tres y tienen que hacerla cortita. 1 minutillo para cada uno, así que más o menos en 1 minuto. Les digo, ¿la canariedad está a salvo? ¿Está en peligro de extinción? ¿Está más viva que nunca? ¿Cómo lo ven, Elena? Empezamos. Yo creo que está a salvo y que estamos haciendo una gran labor entre todos, o sea, toda la gente que hay aquí escuchándonos y que seguramente tengan ganas de aportar cosas y a lo mejor no la quieren hacer por vergüenza, pero que seguramente han estado reflexionando en sus cabezas. Yo creo que está bastante a salvo, pero que tampoco nos tenemos que confiar. O sea, no tenemos que decir, ay, ya está salvo, ya está, sino que tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir dando a conocer y seguir desarrollándonos nuestra identidad y nuestra cultura. Eso, no hay que confiarse, pero tampoco tenemos que tener ese miedo de la cultura canaria se está perdiendo porque, no sé, yo que estoy en lo que dije antes, crónicamente en internet, yo veo muchísimas manifestaciones culturales en redes sociales y sobre todo gente joven que quiere reivindicar y que quiere recuperar sobre todo sus tradiciones y a lo mejor una cosa que hacía su abuela, pues ahora que está viendo que le importa y que a lo mejor se está poniendo de moda, como estábamos diciendo antes, que bendita moda en cierta parte y si se hace siempre desde el respeto, lo quieren recuperar y no te quito más tiempo. En 1 minuto, Natalia. Bueno, rápido. Pues yo sí tengo confianza no en la canariedad, sino en la ansia que tienen
en las buenas personas de aquí, de este territorio y del que sea, de pensar la sociedad que queremos, el grupo social, porque nos hemos quedado un poco a margen. Supongo que aquí estarán pensando esto, pero también en cualquier isla o en Cuenca también pasamos por lo mismo y no nos diferencia tanto, pero sí es intentar encontrar en la conversación sana, en ayudarnos a pensar lo que queremos, en reflexionar, en buscar nuestras raíces, en buscar espacios y encuentros para la conversación con generaciones, en hablar con nuestros abuelos, aprovechar los que los tenemos, con nuestros padres, con nuestras madres. La conversación se ha ido de nuestro... Todo es así y necesitamos buscar espacios porque tenemos la responsabilidad, y nos ha dejado aquí alguien que dio la primera lanza, de crear un imaginario, ¿vale? Y contribuirlo entre todos para irnos definiendo, irnos perfilando como ese instrumento de esa orquesta grande, ¿no? Borja, ¿cómo lo ves? Yo creo que la juventud canaria hoy por hoy está, digo, en un mundo en el que tienen muchas cosas en contra, condiciones materiales de vida en contra, un mundo en el que probablemente cuando nacieron estaba más prestigiado pertenecer a otro lugar del mundo. Han decidido hacer música aquí, han decidido escribir novelas que hablan sobre sus cuestiones generacionales, sobre sus vidas aquí, crear contenido, también hacer cine, involucrarse en otros aspectos de lo que es la producción cultural, y por lo tanto están definiendo una identidad que encara al futuro con optimismo. Yo creo que la Canariedad está a salvo, que la bandera de la Canariedad la lleva hoy la juventud canaria en todo esto que hace, también cuando sale a la calle y protesta porque Canarias tiene un límite, porque quieren un nuevo contrato social, porque quieren cambiar las cosas. Y esa juventud canaria probablemente es yo le otorgaría la bandera, y espero y deseo que sea una Canariedad rica, alegre, criolla, desacomplejada, que también sea bailable, cantable, divertida y que dure mucho. Pues así terminamos este debate sobre Canariedad. De verdad que ha sido un lujo escucharles a los tres. Muchísimas gracias, Elena, Natalia y Borja, por esta generosidad, por compartir con todos nosotros sus opiniones y por venir hoy. A todos ustedes por habernos acogido así de bien aquí en esta Feria del Libro. Muchísimas gracias por participar y por también compartirnos con nosotros sus reflexiones y por escucharnos. Espero que les haya parecido interesante y sobre todo muchísimas gracias a todo el equipazo de Habla Canarias por crear estas iniciativas que de verdad son súper enriquecedoras y que nos juntan aquí hoy. Nos ha hecho escuchar muchísimas voces, por seguir haciendo más eventos de este tipo y por siempre por confiar en mí también. Nos vemos en la próxima.